Hola, hola, muy estimado público, les vuelvo a saludar desde las lejanas playas de Cancún, lugar donde actualmente estamos residiendo. En esta ocasión queremos hablar de la norma jurídica y cuál es la utilidad para nuestra sociedad. Hay varias definiciones eh, de lo que es la norma jurídica, pero el diccionario jurídico nos dice que es la regla o mandato que establece la forma en que deberá ordenarse un determinado grupo social, o como le menciona la Real Academia de la Lengua Española, que dice, es la pauta, regla que determina cómo debe de hacerse una cosa. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la que actualmente nos rige jurídicamente nuestra actuación en nuestro México querido. Esta Carta Magna, dentro de sus funciones, es establecer el pacto social supremo de la sociedad, es decir, establece los derechos y las obligaciones del pueblo mexicano, independientemente de que también define las relaciones entre los poderes ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y las relaciones entre los tres órdenes diferenciados de gobierno, el gobierno federal, estatal y de los municipios. Bien, esta Carta Magna está compuesta por normas jurídicas denominadas reglas y principios. La regla es un enunciado condicional que enlaza un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica. Son concretas. En otras palabras, si ocurre A, entonces ocurrirá B y son de aplicabilidad. Mientras que el principio tiene un componente fundamental, son esenciales y tienen carácter indeterminado. Se llenan de contenido para la aplicabilidad en casos concretos. Ahora, estas normas jurídicas tienen ciertas características. Y una de ellas es que estas normas son heterónomas porque las hace un órgano distinto a mí. En este caso, en México, el órgano legislativo es quien está facultado para promover, derogar y hacer cumplir las normas establecidas. Son bilaterales porque alguien me puede exigir el cumplimiento de esta norma. Son exteriores porque al ordenamiento jurídico solamente le interesa la manifestación material externa de la conducta humana. Son coercibles porque existe la posibilidad de hacer cumplir esta norma por la fuerza. Ok. Las normas regulan el comportamiento, claramente entendible. Su objetivo principal es permitir, prohibir y obligar a cumplir determinadas conductas y su incumplimiento lleva al individuo a tener determinadas sanciones. Con lo anteriormente mencionado, cada norma jurídica cuenta con un supuesto normativo. Esta es una hipótesis o condición de aplicación y el no cumplimiento de esta norma, entonces surge la consecuencia jurídica, que se refiere al efecto o resultado jurídico del incumplimiento. Vamos a tomar como ejemplo una norma de la Constitución. Y me gustó para ejemplificar el artículo 123 de nuestra Carta Magna, para dar un ejemplo de una norma jurídica, de sus características
de su supuesto normativo y consecuencia jurídica del incumplimiento. Ok. El artículo 123 fue establecido por un organismo distinto a mí, por lo que esta norma es heterónoma. Se considera que es un principio, porque tiene un componente fundamental y está lleno de contenido para aplicar en casos particulares. Es bilateral, porque alguien distinto a mí puede exigirme su cumplimiento. Es exterior, porque no importa si me conviene o no, si estoy de acuerdo o no, si debo dar cumplimiento a este ordenamiento. Es coercible, por lo que de no cumplir con la normatividad hay una consecuencia jurídica. Veamos lo que dice al pie de la letra este artículo y algunos incisos. El artículo 123 nos menciona: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En el apartado A, inciso 7, menciona al pie de la letra lo siguiente: a trabajo igual corresponde salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad. Esto se amplía en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 86, que establece igualdad salarial en igualdad de condiciones, es decir, el mismo trabajo en cuanto a puesto, jornada y eficiencia. La igualdad de remuneración incluye las prestaciones, compensaciones, bonificaciones o cualquier otro derecho laboral. Ahora bien, en el apartado 13 nos menciona que las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento en el trabajo. Y esto se complementa en el capítulo 3 bis del título 4 del artículo 153 al 153 décimo de la Ley Federal del Trabajo, y obliga a los patrones a proporcionar capacitación para mejorar las habilidades y el nivel de vida de los trabajadores, y establece las obligaciones de ambas partes, patrón y trabajadores. Todo lo anterior son parte de los supuestos normativos del artículo 123 de la Carta Magna. La consecuencia jurídica para el incumplimiento del inciso 7 respecto a la obligatoriedad de capacitación a que está obligada la empresa y el trabajador son de la siguiente manera. Para la empresa, son sanciones económicas de no cumplir con la capacitación a sus empleados, y esta es ejercida por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Según la Ley Federal del Trabajo, la sanción económica va de las 250 UMAS a las 5,000 veces UMA, según el artículo 994, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, para el trabajador que no cumpla con el programa de capacitación dentro del horario laboral, se adoptarán medidas disciplinarias como una amonestación, una suspensión del empleo o de un despido justificado por parte de la empresa. La consecuencia jurídica para la empresa que incumpla con el principio de sueldo igual para trabajo igual, consagrado en el mencionado artículo 123, fracción A, fracción 7 de la Carta Magna, y desarrollado más ampliamente en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.
La empresa puede ser acreedora a diversas sanciones, principalmente multas económicas y la obligación de corregir la situación salarial del trabajador. Estas sanciones se encuentran en el título 16 de la Ley Federal del Trabajo. Si el incumplimiento de la norma es de trabajo, la multa va de las 50 a las 5,000 UMAS. Pero si se corrobora que la diferencia salarial es por discriminación, la sanción es más elevada y es de hasta 540,000 pesos o cantidad equivalente en UMA. ¿A dónde debe acudir el trabajador afectado para poner la demanda o reclamación? Él debe de acudir a los tribunales laborales de las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora bien, esta norma jurídica, artículo 123, está respaldada por el artículo 1 de la Carta Magna que a la letra menciona. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí claramente menciona que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos. Y cuando una empresa incumple con el artículo 123 con respecto a la disposición de igualdad de sueldos para los trabajadores, para los trabajos iguales, o el incumplimiento de la capacitación a sus trabajadores, claramente están incumpliendo con el artículo 1 de la Carta Magna. Ahora, este artículo 1 también nos menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En otras palabras, el Estado mexicano está obligado a dar todo el apoyo al trabajador para que se le cumpla lo descrito en el artículo 123. Ahora hablemos de los términos de lógica y de congruencia de las leyes y las acciones de nuestras instituciones gubernamentales o de los políticos que tienen esos cargos. Ya mencionamos el artículo 123 y sus incisos, su supuesto normativo y su consecuencia jurídica. Un ejemplo claro es que el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud están incumpliendo con la obligatoriedad de sueldo igual para trabajo igual en las mismas condiciones de trabajo. Al reclutar médicos generales, médicos especialistas y enfermeras generales y enfermeras especialistas para realizar un trabajo, pero con sueldos muy diferentes, obviamente menores a los de los trabajadores anteriormente contratados por estas instituciones. En Secretaría de Salud en el estado de Coahuila, para solventar la carencia de personal, se abre la bolsa de trabajo. Se contratan médicos generales, médicos especialistas y enfermeras, pero el pago ofrecido es mucho inferior al que proporcionan al trabajador ya contratado previamente a la actual apertura de la bolsa de trabajo, agregando una promesa de que en cierto tiempo se les homologará el sueldo. Como los nuevos trabajadores aceptaron, se hizo costumbre y hay trabajadores que llevan incluso más de 10 años así. ¿Por qué no ha habido demandas anticonciliación y arbitraje? Puede ser por dos motivos. Uno, por desconocimiento de sus derechos que les proporciona el artículo 1 de la Carta Magna y desconocimiento del artículo 123 y de la Ley Federal del Trabajo. Y el número dos,
es no denunciar por miedo a que no se les renueve el contrato con este sueldo miserable. Un trabajador mencionó, ¿cómo le ganarás una demanda al propio gobierno si el sueldo no te da para más que sobrevivir? O o cómo vas a pagar un abogado si el sueldo es miserable. Actualmente el IMSS absorbe a los hospitales de la Secretaría de Salud, llamando a los hospitales del IMSS Bienestar, y contrata a los nuevos trabajadores, pero con sueldos totalmente diferentes y prestaciones diferentes a los sueldos y prestaciones que los trabajadores previamente contratados, violando el principio de sueldos iguales para trabajos iguales. El ISSSTE. Esta empresa está peor que IMSS y Secretaría de Salud. Desde toda la vida, o sea, desde que yo recuerdo, ya hace más de 30 años, se está incumpliendo con la igualdad de sueldos, creando una bolsa de trabajo de suplentes, o sea, de médicos y enfermeras para cubrir las incidencias, pero no les paga igual que a los trabajadores de base y a contratados. No tienen vergüenza. Si el sueldo, por mencionar un número, de un médico es de 15,000 por quincena, el trabajador suplente le pagan 5,000 por los 15 días y los trabajadores se aguantan con la esperanza de que cuando se desocupe una base logren el sueldo tabular adecuado. Otro ejemplo más reciente es que las enfermeras contratadas para el nuevo programa de visitas domiciliarias de los adultos mayores fueron contratadas, pero sin derecho a prestaciones, ni aportación a su afore, ni derecho a su atención médica. Eso lo corroboré con la enfermera que me visitó en mi domicilio por ser adulto mayor. Como conclusión a este tema, podemos mencionar que es importantísimo conocer nuestros derechos descritos en nuestra Carta Magna, que menciona en su artículo primero, derechos iguales para todos, trato igual sin distinción porque las obligaciones estamos condenados a cumplirlas, incluso si estas obligaciones las desconocemos. En el ejemplo de los trabajadores de la salud que nos ocupa, hay una normatividad de obligatoriedad de calidad de atención que deben cumplir los trabajadores de la salud y que de no cumplirla serán acreedores a sanciones tan fuertes como lo es la prisión y retiro de cédula profesional. Y hay ejemplos verídicos en que personal de salud ya ha sido sancionado de esta manera. No importa que sus derechos estén siendo violados por las mismas instituciones de gobierno. Ahora bien, ¿qué se puede esperar encontrar con los trabajadores de empresas privadas y con trabajadores con un nivel educativo más bajo? Me viene a la mente la frase de un filósofo saboyano, Joseph de Maistre, que vivió de 1753 a 1821, y mencionó, cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. Y más tarde el novelista y político francés André Malraux, que vivió de 1901 a 1976, reformuló la idea diciendo, la gente tiene los gobernantes que le parecen. Y personalmente estamos de acuerdo con estas frases, porque la ignorancia de nuestros derechos y obligaciones es una verdad en nuestro México. Porque hemos tenido los gobernantes que merecemos de acuerdo con nuestra ignorancia y falta de interés en conocer a qué tenemos derecho y a qué estamos obligados.
o también por la falta de valor de hacer cumplir los derechos establecidos en nuestra Carta Magna. Pero también hemos elegido a los gobernantes que nos parecen, o sea, que los elegimos ignorantes, tal como nosotros, ignorantes de nuestra Constitución y sus normas, o que les parecen guapos, como el caso novelesco de Enrique Peña Nieto y su Gavión. Por lo anteriormente expuesto, consideramos que como ciudadanos que somos y que estamos estudiando las leyes que regulan nuestro comportamiento, es responsabilidad nuestra el promover y difundir el conocimiento de los derechos y obligaciones de la Constitución con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros compañeros de trabajo y la población en general, porque aportando un granito de arena, aportaremos al inicio de un cambio de una población sin conocimiento y desinterés a una población documentada, conocedora de sus obligaciones y de los derechos que la Constitución nos demanda. Finalizamos con un saludo de las bonitas playas de Cancún y están invitados a conocerlas en sus próximas vacaciones. Gracias, muchas gracias por su atención. Bye bye.